Dios les bendiga, amados hermanos, en esta hora. Queremos compartir con ustedes el día de hoy el tema de la Santa Cena. Es un tema muy bonito porque esta enseñanza nos la transmitió nuestro Señor Jesús. Directamente Él la enseñó y nos mandó que la celebráramos continuamente. Quisiera que para esto podamos leer en Mateo capítulo 26 y voy a leer algunos versos donde el Señor hizo esto. En el 26, en el verso 17, dice: el primer día de la fiesta de los panes sin levadura, vinieron los discípulos a Jesús diciendo: ¿dónde quieres que preparemos para que comas la Pascua? Esto es lo que los discípulos, porque todos los judíos sabían que la Pascua era un mandato de Dios en el Antiguo Testamento. Dios les mandó que celebraran la Pascua por todas las generaciones, no por una temporada, pero por todas las generaciones deben celebrar la Pascua. Quiere decir la muerte del Cordero, donde la sangre del Cordero es aplicada en la vida de las personas y el pecado de la gente es borrado de sus vidas. O cubierto en el Antiguo Testamento, la sangre de los animales solo cubría el pecado de las personas, y entonces ellos, cuando eran cubiertos o rociados con la sangre, lo que sentían era paz, tenían paz con Dios en su mente, en sus corazones, pero cuando no borraba el pecado, solo lo cubría. Mas la sangre de Jesús la sangre de Jesús borra el pecado. Por eso cuando la persona recibe a Jesucristo, la vida de esa persona es transformada porque hay paz, la verdadera paz, porque la sangre le borra su pecado, le borra la maldad. Es lo que hace la sangre de Jesús. Y es debido a eso que Dios mandó a través de Jesús que celebráramos también nosotros la Santa Cena o la Pascua, que es la muerte del Cordero por los pecadores. Entonces, en este caso, en el Mateo 26, el verso 17, los discípulos le preguntan: Señor, ¿dónde quieres que celebremos, que preparemos para que comas la Pascua? Voy a leer ahora el verso 26. Estoy obviando algunos pasos, pero en el 26 dice: mientras comía, tomó Jesús el pan y bendijo y lo partió y dio a sus discípulos y dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo. ¿Qué representa el pan en la Santa Cena? Cuando participamos, representa el cuerpo de Cristo. El cuerpo de Cristo es donde Dios cargó el pecado de toda la humanidad. Por eso cuando Jesús fue a la cruz, Dios puso todo el pecado de cada ser humano sobre el cuerpo de Jesús. Y eso, Dios destruyó el pecado en el cuerpo de Jesús. Por eso es que Jesús dice en esta parte, dice: coman de este pan, porque esto es o representa mi cuerpo. En el verso 27 dice: y tomando la copa y habiendo dado gracias, les dio diciendo: bebed de ella todos, porque esto es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada para remisión de los pecados. Ahora, ¿qué hace la sangre de Jesús? La sangre de Jesús lo que hace es quitar el pecado de nuestras vidas. Y es por eso que nosotros recibimos del Señor la orden de celebrar la Santa Cena continuamente, regularmente. ¿Para qué? Para que nosotros, el pecado que cometemos, sea borrado cada vez que nosotros tomamos la Santa Cena. Aunque nosotros entendemos que cuando oramos, le confesamos al Señor nuestros pecados, Él nos perdona, y cada vez que nos perdona nos rocía con su sangre. Pero la Santa Cena es un acto que nos ayuda mucho espiritualmente, porque es cuando el Señor nos dice, el Espíritu Santo nos dice que cada uno entremos en una reverencia profunda cuando vamos a participar de este acto de la Santa Cena. Y más adelante vamos a ver paso a paso lo que realmente es la Santa Cena.
Así que quisiera decirte dos cosas. Una, lo que hace Dios al nosotros participar del cuerpo de Cristo, que es el pan, qué y cómo nos ayuda eso. Nosotros tenemos en nuestro ser una naturaleza que produce pecado. Quiero decir, hay la inclinación hacia el pecado en nuestro ser. Esa parte, cuando nosotros participamos del pan, esa parte es lo que queda crucificado. Al tomar el pan, lo que nos ayuda es a crucificar la carnalidad, lo que produce el pecado. Así que el pan nos representa el cuerpo de Jesús, pero eso es exactamente lo que hace en nosotros, nos ayuda a que ese deseo intenso del pecado sea crucificado. Quiero decir, lo que sucede cuando nosotros participamos de eso es que la fuerza del pecado, el deseo del pecado, queda mitigado, queda como sin tanta fuerza. Y entonces hoy, cuando ya no tiene tanta fuerza, nosotros podemos someternos a la voluntad de Dios. Por eso es que es tan importante tomar la Santa Cena. Eso es lo que hace el pan, pero ¿qué hace la sangre? La sangre lo que hace es quitar el pecado que ya hemos cometido. Y es así como Dios nos auxilia. Si no hiciera Dios esto, nadie podría caminar con Dios. Porque, quiero decir, nadie podríamos obedecer a Dios, y no es que lo obedecemos perfectamente, pues precisamente porque no lo obedecemos perfectamente es que necesitamos este auxilio, y Dios nos lo da al participar nosotros de la Santa Cena. Eso nos ayuda para que estemos a cuenta. ¿Qué es la Santa Cena? Ponernos a cuenta con Dios cada vez que la tomamos, para que estemos más sensibles a lo que Cristo hizo por nosotros. Ahora, quiero por favor, voy a tomar unos ejemplos en 1 Corintios capítulo 11. Voy a leer algunos pasajes que menciona la palabra ahí, para que podamos nosotros examinar paso a paso lo que el Señor dice que hagamos antes de que participemos de la Santa Cena, para no cometer errores, porque hay consecuencias cuando uno lo hace sin reverencia. 1 Corintios capítulo 11, y voy a leer del verso 17 en adelante, dice esto. Aquí el subtítulo tiene abusos de la cena del Señor. En los Corintios, a quien Pablo escribió por medio del Espíritu a los Corintios, pero también esto nos afecta a todos los creyentes. Ellos participaban de la Santa Cena, pero lo hacían sin la revelación de Dios, y obviamente actuaban sin la enseñanza, y actuaban no correctamente. Por eso viene Dios y les enseña y nos ordena las cosas. Dice en el verso 17: pero al anunciaros esto que sigue, no os alabo, porque no os congregáis para lo mejor, sino para lo peor. Pues en primer lugar, cuando os reunís como iglesia, oigo que hay entre vosotros divisiones, y en parte lo creo. Usted puede notar lo que hay. Está la iglesia reunida, y significa los hermanos, la gente. Estamos reunidos en el Señor, pero aunque se supone estamos en Cristo, pero usted puede notar, hay divisiones, hay sentimientos, hay cosas en las vidas, en los corazones, en las mentes de la gente, de la iglesia, y esas ideas, esos pensares, esos deseos causa esas divisiones entre el cuerpo de Cristo, que es la iglesia. Ahora dice, esto es exactamente cómo se va a arreglar esta situación. Dice en el verso 19, porque es preciso que entre vosotros haya disensiones, para que se hagan manifiestos entre vosotros los que son aprobados. Esto sucede y siempre va a suceder. Sucedió con Jesús con sus discípulos, y siempre va a pasar. ¿Por qué? Porque Dios nos da libre albedrío a cada persona.
Y Dios nos da su palabra, pero no nos forza a tener que obedecerlo. Nos expone su palabra, pero no nos obliga a que tengamos que hacer lo que Él dice. Entonces le da libertad a cada persona para si voluntariamente la persona quiere someterse a Dios. Y cuando cada persona se somete a Dios, entonces tenemos comunión. Entonces las divisiones son quitadas de la iglesia, de los creyentes, y pueden tener comunión. Pero mientras no hay esa disposición en los corazones de las personas, puede ser porque están empezando, porque todavía no conocen de Dios. A veces otros, cuando ya tienen mucho tiempo, aún así, aunque conocen lo que dice Dios, pues no se quieren someter y mantienen su forma de ser, ¿cómo digo?, su vida motivada por sus emociones, su egoísmo en realidad, y eso causa las divisiones. Pero es una vida que no está sometida a la voluntad de Dios y por eso causa divisiones. Ahora, eso no es bueno para la persona cuando está en esa condición. Si una persona está en esa condición y toma la Santa Cena, ahora quiero que vean qué consecuencias hay cuando se toma la Santa Cena de la manera incorrecta. En el capítulo 11 de 1 Corintios y el verso 27 dice, tomando la cena indignamente. ¿Qué sucede cuando alguien toma la Santa Cena indignamente? La Santa Cena, quiero que recuerde, cuando decimos Santa Cena, se refiere a participar del pan y del vino. El pan representa el cuerpo de Cristo, es el Cordero de Dios, y la sangre que representa que el vino, con ella el Señor nos limpia de todo pecado. Ahora, dice en el verso 27, de manera que cualquiera que comiere este pan o bebiere esta copa del Señor indignamente, será culpado del cuerpo y de la sangre del Señor. Considere esto. ¿Cómo puede un creyente tomar la Santa Cena sin entrar en una reflexión profunda de cómo piensa, de lo que tiene en su mente, de lo que tiene en su corazón, sus deseos? Y probablemente muchas veces esto pasa, pero no es correcto. Lo que debe hacer cada vida que participa de la Santa Cena es reflexionar profundamente qué es lo que yo estoy pensando, qué es lo que yo estoy deseando. Si es algo malo, qué es lo que está sucediendo en mi interior. ¿Es malo? ¿Hay maldad? ¿Hay pecado? ¿Hay cosas escondidas en mí? Si hay eso, entonces, y tomar la Santa Cena sería tomar la cena indignamente. Y eso es un problema para la persona porque esa persona, dice aquí la palabra, que es culpado del cuerpo y de la sangre del Señor. Quiere decir que es como que la persona que toma la Santa Cena indignamente es como que desprecia el sacrificio de Jesús, que Jesús hizo por la persona, pero la persona dijo, a mí no importa, a mí qué me importa, yo voy a vivir como yo quiero, y que es una persona irreverente, que no considera en serio, no cree que eso es real. Y por eso, a pesar que tiene pensares malos de personas o de sí mismo o deseos impuros, la persona participa de la Santa Cena. Quisiera que aprendamos todos. Eso es participar de la Santa Cena indignamente y es peligroso. Peligroso porque hay consecuencias. Voy a leer el verso 28 para que podamos entender. Dijo, por tanto, ¿qué debe hacer si una persona va a participar de la Santa Cena? ¿Y qué dice el Espíritu? Por tanto, pruébese cada uno a sí mismo. ¿Qué significa? Pruébese cada uno a sí mismo. Mira, hermano y hermana, solo Dios y tú saben lo que tú piensas y lo que tú deseas. Solo Dios y tú saben realmente lo que tú eres en tu interior y lo que tú deseas en tu interior. De ahí en fuera nadie más lo sabe, ni el diablo lo sabe. Solo Dios y tú, solo Dios y yo
Sabemos exactamente lo que yo pienso y lo que estoy deseando. Y yo soy consciente por el Espíritu si estoy correcto ante Dios o si estoy en contra de la voluntad de Dios. Dice por eso, por tanto, pruébese cada uno a sí mismo. ¿Acaso usted no sabe lo que piensa? ¿Acaso usted no se da cuenta de los deseos que tiene? Claro que sí. Los niños lo saben. Usted, adulto, lo sabe también. Dice entonces, si usted ya se probó a sí mismo y encuentra que hay pensares malos o deseos malos, ¿qué tiene que hacer? Tiene que pedirle a Dios que lo perdone, confesárselos, pedirle que lo perdone y el Señor lo va a perdonar porque ese es su deseo, perdonarnos el pecado, borrar el pecado de nosotros para que tengamos comunión con nuestro Padre. Esa es la razón. Entonces dice aquí que nosotros nos debemos de probar a nosotros mismos antes de participar del pan y del vino para que no nos haga daño, sino que al contrario nos haga bien a nosotros. Dice entonces que nos debemos probar a nosotros mismos y luego comamos el pan y bebamos de la copa. Si lo hemos hecho, si nosotros nos ponemos a cuenta con el Señor, conscientemente, profundamente y con mucha reverencia ante el Señor, coma del pan y beba de la copa. Dios le va a bendecir, Dios le va a quitar su pecado, Dios le va a ayudar con esas pasiones, esas cosas que lo motivan al pecado, son crucificadas cuando participamos del pan y del vino. Eso es lo que hace la Santa Cena. Dios nos auxilia cuando participamos de la Santa Cena para que nuestra vida no esté tan carnal, no esté tan inclinada hacia el pecado y a la maldad. Así es como Dios nos auxilia. En el verso 29, porque el que come y bebe indignamente, sin discernir el cuerpo del Señor, juicio come y bebe para sí. Esta es la consecuencia cuando un creyente toma del pan que representa el cuerpo de Cristo o el vino que representa la sangre del Señor y lo come siendo consciente que tiene pensares que son malos, que no ha perdonado, que envidia, que tiene celos, que odia, que miente, que roba, que adultera, que fornica, hermano, que hace cosas terribles y aún así participa de la Santa Cena. Si es por ignorancia, que Dios lo ayude. Pero si es una persona que ya conoce de Dios y sabe que esto no debe hacerse, va a haber juicio sobre esa vida. Entonces dice, porque el que come y bebe indignamente sin discernir el cuerpo del Señor, juicio come y bebe para sí. ¿Qué es lo que está diciendo? Si una persona sabe que se debe examinar primero y que no debe tener nada de malo, y aún así participa del pan, va a tener un juicio sobre su vida. Más adelante vamos a leer lo que sucede a la persona cuando se toma la Santa Cena de esa manera. Ahora, en el verso 30 dice, por lo cual, estos son los juicios, hay muchos enfermos entre vosotros, muchas vidas. La manera como alguien toma la Santa Cena indignamente, lo que sucede por haberla tomado indignamente, quiero decir con pecado, con maldad en su mente, con maldad en su corazón, y la toma, lo que va a pasar, el juicio que le va a venir es que se va a enfermar en su cuerpo. Algo va a pasar. Pero eso no es porque Dios no lo quiere, lo tiene que corregir porque lo ama. Ese no lo interprete como Dios me odia, no, Dios no te odia. Dios te está arreglando lo que tú no has podido arreglar. Dios ya te dijo que arreglaras eso, pero aún así se rebasa lo que el Señor dice, Él va a tener que golpear el cuerpo. ¿Cómo? Lo deja que se enferme. Entiende esto para que no culpes a Dios. Seamos responsables de nuestra integridad en tu interior. Tú y Dios sabemos exactamente lo que nosotros pensamos y deseamos. Si queremos que no haya juicio sobre nosotros, tenemos que examinarnos antes de participar del pan y de la copa, para que no nos venga juicio
sino que venga bendición. Ok, ahora, ¿qué otro juicio viene? Las personas pueden enfermarse, pero también pueden debilitarse. ¿Debilitarse en qué? En su fe. La persona pueden venirle situaciones como problemas en su vida diaria, por ejemplo, en el trabajo, problemas en la sociedad con los que se relaciona, y se vuelve la persona peleonero, carnal, se hace débil en la fe y empieza a comportarse como alguien que no teme a Dios. Responde con su carne. Si lo maldicen, él maldice. Él responde por instintos, ya no responde como responde Jesús. Él responde con su carne. Está débil ahora su fe. Ahora está queriendo arreglar las cosas con su propia fuerza y no está dejando que Dios obre en su vida y en la relación con los que él se relaciona. Así que esos juicios puede enfermarse, puede que se debilite en su fe, y también podría ser que dice, y muchos duermen. La parte de dormir, la palabra dormir aquí se refiere a la muerte. Puede haber aún muerte física por causa de tomar la Santa Cena indignamente. Dios es muy misericordioso. Si tú ves, no dice que duermen, o sea, no dice que la gente muere inmediatamente, sino que los puede tocar en su cuerpo, ¿verdad? Para que se enfermen, que se arrepientan, o les deja que pasen problemas en su vida diaria, en cualquier área de su vida, para que la gente se retraiga, o si sigue rebasando este límite y no frena y se mantiene así, tal vez Dios pueda permitir que la persona muera físicamente porque no se quiere arrepentir. Porque ese es el punto. Lo que Dios quiere es que la persona se arrepienta de su pecado, porque Dios lo ama. Dios quiere que deje el pecado para que pueda tener comunión con Él. Voy a leer el verso 31. Dice, si pues nos examinásemos a nosotros mismos, no seríamos juzgados. Mis hermanos amados, no hay necesidad de que Dios nos juzgue, porque si tú eres responsable de lo que tú tienes en tu mente y en tu corazón, no deberías esperar que Dios te mande un juicio a tu cuerpo, que Dios mande un problema en tu vida diaria, en tu familia, en tu matrimonio, en tu economía. No hay necesidad de eso. Si nosotros nos examinamos solos y venimos ante el Señor y le pedimos perdón, Señor, mentí a esta persona, Señor, hice lo injusto con esta, perdóneme y ayúdeme a arreglar y arreglar las cosas delante de Dios, y cuando ya las arreglas, tú tomas la Santa Cena, Dios te va a bendecir, y no hay necesidad de que tu cuerpo se enferme, no hay necesidad de que te acontezcan casos o problemas en tu vida diaria, en tu familia, en tus hijos, no hay necesidad de todo eso si nosotros somos responsables y no encubrimos el pecado y la maldad en nosotros. Acuérdese de esto, hermanos. Los juicios vienen porque Dios juzga el pecado y juzga la maldad. No es que nos odia. Dios quiere remitir, revocar, arrancar el pecado y la maldad de nuestra vida porque Él nos ama a nosotros. Y es la manera como el Señor lo hace. Así que, hermanos, dice, si nos examinásemos nosotros mismos, no seríamos juzgados. Así que, mis hermanos amados, es una belleza y para mí es un gozo, y quisiera que todos pudiéramos entender. Es mejor ir solos a Dios y decirle, Señor, cierto, le mentí aquí, cierto, hice el mal allá, perdóneme y por favor ayúdeme a no volverlo a hacer. Y entonces ya tu vida se va enmendando, se va arreglando. Y los juicios ya no son necesarios porque tú ya reconociste tu error. Ya no necesita Dios traer un juicio sobre tu vida porque tú ya fuiste a juicio con Dios, ya le confesaste, ya te sinceraste con el Señor. Él ya no tiene que perseguir nada porque ya no hay nada escondido. Tú ya se lo dijiste. Ya no hay nada que perseguir. Y eso es maravilloso, hermano. Es una gloria que el Señor nos dé entendimiento. ¿Por qué tenemos que andar huyendo de la justicia de Dios cuando venimos ante su altar y nos abrimos completamente y le pedimos que nos examine? Y de esa manera no necesitamos que Dios nos juzgue. ¿Saben, mis hermanos amados?
La gente que no participa de la Santa Cena con regularidad, la verdad son vidas muy carnales, muy peleoneros, muy, hermano, muy problemáticos. Causan muchas divisiones porque mantienen el pecado adentro en sus mentes y en sus corazones. No se someten a Dios. No, aunque quisieran someterse, no pueden someterse porque la carnalidad está ahí. Y mientras ellos voluntariamente no se sometan y examinen su corazón y le confiesen a Dios y se arrepientan de todo eso, no podrán dejar de ser carnales. No pueden. Porque por eso es que la Santa Cena es una orden de Dios que la celebremos por todas las generaciones. De otra manera la persona no puede ser espiritual, hermanos míos. Así que Dios te dé revelación sobre el asunto. Voy a leer aún más. Voy a leer ahora el verso 32. Más siendo juzgados, cuando alguna persona toma la cena indignamente, Dios le juzga. Puede ser que su cuerpo se enferme, o puede ser que Dios permita que le pasen cosas en su vida diaria, en su trabajo, en su familia, cosas así. O puede ser que si no frena su vida, puede ser que Dios permita que pierda la vida. Ahora, si no queremos ser juzgados, ya dijimos que tenemos que hacer. Venir con el Señor y confesar todo, hermanos. Tenemos que ser abiertos ante el Señor para que no haya nada que tenga que juzgarnos Dios. Si tú te abres solo, Dios ya no te juzga. Pero si tú encubres algo, Dios tiene la necesidad de juzgarnos. Así que no es sabio cuando alguien encubre su pecado, porque es cierto, los juicios vienen. ¿Se recuerda de David? Él pecó con Betsabé y pensó que nadie sabía, hermano. Y Dios le mandó al profeta Natán, le descubrió su pecado y le dijo: lo que tú hiciste, hermano, usted tiene que leer eso porque no puedo hablar sobre eso, pero lo que Dios le dijo, por esto dijo, la espada no se apartará de tu casa. Y usted sabe la historia, cuánta destrucción vino a su vida personal, a sus hijos. Sus hijos entre ellos se mataron después del acto que David encubrió. Hermanos míos, es peligroso que los padres mantengan pecado escondido porque los hijos tienen consecuencias. Hermano, por favor, aprendamos esto. En el verso 32 dice: mas siendo juzgados, somos castigados por el Señor para que no seamos condenados con el mundo. Ahora, considere esto. Algunas personas piensan de esta manera, algunos creyentes. Si tienen alguna diferencia con alguien y no quieren perdonarlo y la Santa Cena está enfrente, y dicen: no voy a tomar la Santa Cena porque no quiero que Dios me corrija, porque no quiero que Dios me juzgue. Mira, hermano amado, es preferible que Dios te corrija en tu cuerpo. Es preferible que te permita que pasen cosas en tu vida para que te ayude a arrepentirte. Porque si no lo hiciera Dios, entonces estarías en la misma condición que una gente que nunca ha conocido a Jesús. Y te tendría que juzgar Dios a ti con aquellos que nunca han conocido a Jesús. A los que no se someten a Dios, a los que no se humillan ante el Señor, Dios los va a juzgar con el mundo, con la gente, hermanos, que ellos nunca conocieron al Señor. Allá van a ir mucho creyente por no ser reverentes. Van a participar de los juicios que Dios va a hacer al mundo. Por eso dice aquí: mas siendo juzgados somos castigados por el Señor para que no seamos condenados con el mundo. Hermano, condenado con el mundo. El mundo sin Jesús no tiene esperanza. ¿Puede un creyente exponer su salvación por no querer perdonar? La Biblia dice que sí. Y aquí la palabra dice que la gente que no se somete va a ser juzgada con el mundo o condenada con el mundo. Así que, hermanos míos, cuando os reunís a comer,
hagámoslo con mucha reverencia, con mucho respeto ante el Señor, porque el Señor está ahí. Ahora, quiero, hermanos amados, tomar algunos versos, no los voy a leer por el tiempo, pero quiero decirte en Proverbios 28:13, ¿qué hacemos si alguna persona tiene un pecado ahí y que no puede perdonar a alguien porque le hizo tanto daño, está violento, está enojado? Y dije, no, no lo voy a perdonar nunca. Y la persona está dejándose llevar por ese sentimiento. Es peligroso para este creyente, tiene que someterse. No vivas por lo que siente tu alma, vive por lo que dice la palabra. Aprende a someter a tu alma a la palabra, no a tus deseos, no a tus sentimientos. Si te sometes a la palabra, tú vas a vencer. Si dejas que tus emociones te lleven, vas a perder. En Proverbios 28:13 dice, el que encubre su pecado no prosperará. No va a prosperar, hermanos. Mas el que los confiesa al Señor y se aparta de ese tipo de actos, alcanza la misericordia del Señor. Hermano, no tenemos necesidad, con el conocimiento que Dios nos da, no tenemos necesidad que Dios nos esté juzgando. Pero tiene que juzgar a aquellos que tienen pecado escondido. Los tiene que juzgar. Usted se recuerda en Pedro, dice que el juicio de Dios empieza por su casa. Después va a condenar al mundo. Usted le acabo de leer en el verso 32, la gente que no se somete a Dios con reverencia en la Santa Cena van a ser juzgados y condenados con el mundo, porque no se quisieron someter. Pero si nos sometemos, no seríamos juzgados. Así que, hermanos míos, aprendamos y seamos humildes. El que encubre su pecado no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta alcanzará la misericordia de Dios. Es lo que Dios quiere. En 1 Juan 1:9 dice que si confesamos nuestros pecados al Señor Jesucristo, Él es fiel y justo para perdonar todos nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Hermano mío, ¿no es acaso en la Santa Cena donde nosotros entramos en una reverencia profunda antes de participar y examinamos lo que pensamos, lo que hablamos, lo que deseamos, lo que somos en nuestro interior? Y es ahí donde le pedimos a Jesús, perdóneme, mire Señor, mentí, Señor, hice acá, lo que sea. Nosotros se lo confesamos y el Señor nos perdona. Y cuando nos perdona, hermanos, somos libres. No necesitamos juicio. Es una maravilla. Que Dios te bendiga, que te dé luz, te dé mucha luz. Quiero leerte, por favor, me interesa mucho, en Hebreos capítulo 4 y el verso 13. Me gusta mucho porque quiero que oigas esta parte de la palabra. Considera esto, dice, y no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. Todo lo que tú y yo somos por dentro, Dios no se interesa en la piel, en los vestidos, en los zapatos. No, hermano, eso no le impresiona al Señor. Lo que Dios quiere es que seamos limpios en nuestro interior, en nuestro espíritu, nuestra alma, nuestros corazones. Que no pensemos el mal, que no deseemos el mal, eso. Entonces, todo dice que aquí en esta parte de Hebreos 4:13, que no hay cosa creada que no se manifiesta en su presencia. Antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuentas. Hermano mío y hermana, esos pensares que solo Dios y tú saben, o que solo Dios y yo sé, si son malos y los callamos, Dios los está mirando. Y si no le damos cuenta ahora y los confesamos para arrepentirnos, no creas que eso va a pasar por alto. Un día vamos a tener que darle cuentas al Señor, pero cuando se tenga que dar cuenta habrá pasado por muchos juicios. Mucha gente, hermanos míos, están viviendo los juicios de Dios y no se dan cuenta que están bajo juicio. Porque no consideran que Dios juzga el pecado, que Dios juzga un pensamiento inmundo, que Dios juzga un deseo inmundo. No creen que eso pueda ser Dios. Y es lo que dice Dios aquí,
que Dios dice que todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. ¿A quién le tenemos que dar cuenta? A Dios. Y en el verso 14 dice, por tanto, como le tenemos que dar cuenta, pues ahora, mientras estamos en este cuerpo, oramos y le confesamos al Señor y ya no tenemos que esperar el juicio final. Aunque eso va a pasar, pero quiero decir que no hay necesidad de estar con miedo. La gente que tienen que juzgarlo son gente temerosa, hermano. Tienen miedo por todo. ¿Por qué? Porque hay pecado en sus vidas y no saben que es por pecado que tienen miedo. Es el pecado lo que les hace que tengan miedo. Amados míos, dice en el 14, por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote, Cristo, que traspasó los cielos, Jesús el Hijo de Dios, hermano, tenemos a Jesús. Sumo sacerdote es nuestro intercesor que está a nuestro favor a la derecha del Padre por nosotros, por el pecado que nos toca, por la maldad que nos toca. Venimos con el Señor Jesús y Jesús le pedimos perdón, le confesamos, Él nos perdona y luego viene con el Padre y dice, Padre, perdónalos, mira, ya no hay pecado porque ya lo perdoné. Ya no hay necesidad de juicio. En el 15 dice, porque no tenemos un sumo sacerdote, Cristo, que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Lo que tú pasas, lo que tú estás pasando o lo que vayas a pasar, una cosa tienes que saber. Tú no eres el único. Quiero decirte que Jesucristo, cuando estuvo en su cuerpo, pasó exactamente lo que tú estás pasando. Él sabe exactamente lo que se siente. Él sufrió todo eso, pero Él no pecó. Él no obedeció esos deseos. Nosotros, cuando esos deseos, esos pensares vienen hacia nuestra vida, por no tener la fuerza ni la claridad de la sabiduría de Dios, de repente nos mueven esos deseos, esos pensamientos y nos llevan a hacer actos malos. A Jesús nunca un pensar malo o un deseo malo lo llevó a hacer un acto malo. Porque Él conocía la palabra y por eso Él nunca pecó. Por eso es que Jesús, hermanos míos, es la solución a nuestra necesidad. Jesús es lo que nosotros necesitamos. En el verso 10, Él te entiende. No creas que eres algo único que nadie te entiende. No, el ser humano no te va a entender, puesto que es humano, que es otra persona débil con pecado, pero Jesús sí te entiende. Por eso está a nuestro favor. En el verso 16 dice, acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia. La gracia es una ayuda que Jesús nos da sin que le paguemos. Ya lo pagó Él. Solo tienes que extender tu mano y pedirle que te perdone y Él te quiere perdonar. Dice, acerquémonos pues confiadamente, no con miedo. Jesús no quiere que le tengas miedo. Acércate, dile, Señor, esta es la verdad. Pequé, Señor, mentí, Señor, odio. Dile la verdad y el Señor te va a ayudar. Dice, acércate al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Así que, hermano mío y hermana, no hay necesidad de andar bajo temores. No temas. Ve al trono, abre tu mente y tu corazón y pídele al Señor que te limpie. Y entonces participa de la Santa Cena y va a ser una bendición tu vida. Y vas a ser libre de temores. Quiero regresar a 1 Corintios capítulo 11 y voy a leer el verso 23 en adelante. Antes quiero decirte que la Santa Cena es, Jesús, el Espíritu Santo dice que es para que hagamos memoria del sacrificio de Jesucristo. Cada vez que tomamos la Santa Cena es para hacernos recordar el sacrificio que Cristo hizo por nosotros, para entrar en respeto y con mucha reverencia. Y eso es así es la manera como nos ayuda para que seamos agradecidos y siempre le estemos dando gracias a Jesús por habernos perdonado, por haber muerto en la cruz por nosotros, por todo lo que Él ha hecho, por haber resucitado.
y ahora intercede por nosotros. Hermanos, somos bendecidos. Dios nos ama, Dios nos ha dado su Espíritu, Dios nos ha dado a Jesús, murió en la cruz, resucitó, está a la derecha del Padre. Debemos estar felices, tenemos todo para ser completamente felices. Lo que destruye a una persona es el pecado y es la maldad. Y tenemos los medios de parte de Dios para no tener pecado y para no tener maldad. Si tú entiendes, puedes vivir sin maldad. Sí, sí podemos vivir sin maldad, aunque abunde por fuera, pero si uno reverencia a Dios, si uno teme a Dios, uno rechaza la maldad. Dice que Jesús amó la justicia, pero aborreció a la maldad. ¿Sabes, hermano? La verdad es hermoso, es bello. Yo soy feliz con Jesús. Soy feliz con Jesús. Bendigo a Dios por su misericordia y anhelo que tú seas más feliz con Jesucristo. Así que, hermanos amados, leo 1 Corintios capítulo 11 y el verso 23 dice esto: porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan. El pan representa su cuerpo, y habiendo dado gracias, lo partió, le dio gracias a Dios, y luego partió y dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo que por vosotros es partido. ¿Ves, hermano? Jesús llevó en su cuerpo tu pecado y mi pecado. Tenemos que estar eternamente agradecidos, porque el que tenía que haber muerto en la cruz no es Jesús, sino tú y yo. Y por amor, por misericordia, Jesús quiso tomar mi lugar y tu lugar. Y tú tienes que agradecerle eso. Tú te preguntarás, ¿Jesús te ama? ¿Qué piensas tú ahora cuando Él tomó tu lugar? ¿Te amará? Claro que te ama. Claro que nos ama. Y lo demostró yendo a tomar nuestro lugar, siendo Él inocente y nosotros los culpables. Dijo: mátame a mí y déjalo a Él. ¿Cómo puede hacer eso? Solo lo pudo hacer por amor. Ese es el verdadero amor. Lo hizo porque nos ama a nosotros. Y lo hizo para librarnos de la condición en la que el diablo nos tenía. Y eso es lo que es el cuerpo de Jesús. Jesús puso su cuerpo para ser destruido porque en Él destruyó el pecado tuyo y mío. Por eso tomamos la Santa Cena, para que el pecado no reine en nosotros. En el verso 25, antes dice, tomad, en el 24 dice: tomad, comer, esto es mi cuerpo que por vosotros es partido. Haced esto en memoria de mí. ¿Qué es eso? Recordarnos del sacrificio que Cristo hizo por nosotros en la cruz. Recordémoslo continuamente. Dale gracias. Porque mira, hermano, tu vida ahora es diferente. Ahora tienes fe, tienes esperanza. Ahora, yo no sé, yo espero que seas feliz, la verdad te digo. Que seas feliz con Jesucristo. Nuestro futuro con el Señor está asegurado, hermano. No es a lo mejor, es un hecho. Estamos bien con Dios. Estaremos bien con Dios también si nos sometemos cada vez más a su palabra. En el verso 25 dice: asimismo tomó también la copa después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. ¿Por qué dijo nuevo pacto? Porque había un pacto en el Antiguo Testamento, pero era con la sangre de animales. Y esa sangre no borraba el pecado, solo lo cubría. Y por eso dijo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. La sangre de Jesús es perfecta, nunca pecó. Es pura, hermano. Ella borra el pecado como si fuera un ácido que quita toda la mugre, hermano, instantáneamente. ¡Pum! Borra todo el pecado y borra toda la maldad, hermano. Es maravilloso lo que hace la sangre de Jesús en nuestro beneficio. Y después que la sangre de Jesús es aplicada a nosotros, nos deja, hermanos, según Isaías, sin mancha y más blancos que la lana, más que la blanca nieve.
Así nos deja la sangre de Cristo cuando tomamos la Santa Cena o cuando le pedimos que nos lave con su sangre. Así nos mira Dios el Padre después que la sangre de Cristo es aplicada a nuestra vida, cuando es rociada. Cada vez que nosotros pedimos perdón, siempre nos rocía, y así nos deja la sangre de Jesús blancos más que la lana ante los ojos de Dios. Y tú tienes que aprender a mirarte como Dios te ve, para que no te engañe el diablo condenándote a ti mismo. Después que la sangre de Cristo es aplicada a tu vida, que te has arrepentido, siempre Dios te ve más blanco que la nieve. Y así es como te tienes que ver tú, según Isaías 1:18. Y aquí en 1 Corintios 11:25 dice que le dijo el Señor: haced esto todas las veces que bebieras esta copa, hacedlo en memoria de mi sacrificio por ti, lo que yo hice por ti en la cruz. Recuerda, cada vez que tomes el pan, recuerda que es el cuerpo de Cristo que recibió tus pecados y mis pecados. Cada vez que tomes la copa, el vino, recuerda que es la sangre que Él derramó para borrar tus pecados y mis pecados, y borrar toda la maldad de mí y borrar toda la maldad de ti, para dejarnos más blancos que la nieve. Oh hermano, la Santa Cena es el tunab, es el, ¿cómo se dice? No sé. Es como que Dios nos agarra. Nosotros celebramos la Santa Cena cada mes, el primer domingo de cada mes. Es como que Dios nos trae al taller y nos pone otra vez bien afinaditos. Y volvemos, podemos amar, podemos perdonar, podemos bendecir, nos volvemos otra vez como nuevos, como un carro recién salido de una fábrica. Nuevecito, todo funciona bien. Pero cuando un carro ya está viejo y no le hacen los servicios, anda tronando feo y suena y no camina y se atora. Es un problema. Así es la vida del cristiano. Cuando no toma la Santa Cena, causa muchos problemas. No solo a su vida, pero a la vida de aquellos con los que se rodea. Así que el verso 26 dice: así pues, todas las veces que comiereis este pan y bebiereis esta copa, todas las veces, mi amado hermano y hermana, cada vez que comas el pan o bebas de la copa, la muerte del Señor Jesús anunciáis hasta que Él venga. Cada vez que tomamos la Santa Cena, yo le doy gracias porque Jesús murió por mis pecados. Y yo le doy la gloria a Jesús porque Él tomó mi lugar. Y por eso lo alabo y lo adoro. Y lo exalto porque sé que Él tomó mi lugar. Y esto lo tenemos que hacer hasta que Él venga. ¿Cuándo viene? No sé. Pero mientras no viene, debemos celebrar la Santa Cena para que estemos limpios de pecado y limpios de toda maldad. Quiero terminar con 2 de Pedro, capítulo 1, y el verso 3. Quiero leerte esta parte porque esto completa lo que el Señor está diciendo aquí. 1 de Pedro, capítulo 1, el verso 3 al 9. Dice el verso 3: bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos. ¿Ves, hermano? Jesús fue a la cruz, murió, pero Dios lo resucitó. Y ahora nosotros, Cristo murió, pero también Él resucitó. Y ahora nuestra esperanza está en Cristo vivo. Nuestra esperanza es el Jesucristo vivo. Y dice que nos puso en Jesús para que recibamos una herencia incorruptible. Una herencia incorruptible. ¿Qué es eso, hermanos míos? Un alma pura, que no se corrompe con pecado, que no se corrompe con maldad. No es una herencia de cosas materiales. Eres tú que llegues a ser un ser no corrupto, que tu alma ya no ame el pecado, que ya no desee lo impuro, lo sucio, lo vergonzoso. Cuando el alma está así,
es un alma corrupta. Y esa corrupción de esa alma no se quita si no participa de la Santa Cena con reverencia. Ahora, en el verso 5 dice que Dios tiene esa herencia para nosotros, que nosotros somos guardados por Dios, por su poder mediante la fe, y para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo posterior, cuando el Señor venga por su iglesia. En el verso 6 dice, en lo cual vosotros os alegráis. Claro, yo me alegro y tengo esperanza de la venida de Jesús. Anhelamos el rapto de la iglesia, queremos estar con Jesús, es nuestro anhelo, es nuestra esperanza. Cuando el Señor venga, dice, en lo cual vosotros os alegráis, aunque por ahora, por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas. Mi hermano y hermana, solo si es necesario, tendría que ser cada uno de nosotros afligido. ¿Por qué es necesario afligir a alguien? Cuando alguien esconde cositas, es necesario que sea afligido. Cuando alguien no perdona, es necesario que sea afligido. Cuando alguien no se somete a lo que dice Dios, es necesario que sea afligido. Pero si se somete, pero si no esconde cosas sucias en su mente, en su corazón, no hay necesidad de que sufra esas cosas. En el verso 7 dice, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual aunque perecedero se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. Dios quiere, mis hermanos amados, que estemos preparados para el día de Jesús. Quiero terminar. Ahora voy a 2 de Pedro, el 1 y el verso 3. Como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad, nos han sido dadas por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia. Y dice que Dios nos ha dado preciosas y grandísimas promesas. ¿Cuáles son esas preciosas y grandísimas promesas? Para que nosotros, tú y yo, lleguemos a ser participantes de su naturaleza. ¿Qué es eso? Que tu alma, lo que decíamos en 1 de Pedro, que nuestra alma no sea corrupta, que nuestro espíritu sea fiel, que todo sea limpio como Dios es limpio, que todo sea recto como Dios es recto. Hermanos, que ya no haya mentiras en nuestros labios, que ya no haya cosas escondidas de pecado. Esa es la naturaleza que Cristo quiere poner en nosotros y la pone cada vez que nosotros participamos de la Santa Cena, porque nos arrepentimos de eso malo, lo confesamos y lo quita, y de ahí en adelante Dios pone su naturaleza en nosotros a fin que la corrupción, dice en esta parte, para que llegases a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. Cuando tomamos la Santa Cena, sacamos lo inmundo, lo sucio que el mundo nos puso dentro porque lo dejamos entrar, porque nuestra alma es corrupta, dejó que se metiera. Pero cuando venimos a la Santa Cena lo sacamos y el Espíritu Santo nos ayuda. Echamos fuera toda la inmundicia. Y entonces su naturaleza del Señor es puesta en nosotros. Y así, hermanos amados, la corrupción del mundo es echada fuera, de dentro de nosotros. No la podemos echar fuera de la gente, pero de dentro de nosotros sí, por el Espíritu Santo. Ahora dicen, voy a ir hasta el verso 8, porque si estas cosas, habla de la fe, de la virtud, del dominio propio, de la paciencia, del amor fraternal. En el verso 8 dice, porque si estas cosas están en vosotros y abundan, no os dejarán estar ociosos ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. El verso 9 es el que me interesa. Pero el que no tiene estas cosas, tiene la vista muy corta, es ciego, habiendo olvidado la purificación
de sus antiguos pecados. Mis hermanos amados, una vida que no participa en la Santa Cena con regularidad y con mucha reverencia, se olvida lo que Cristo hizo por él. Se olvida y se vuelve ciego espiritual. Y se vuelve una persona, un creyente carnal. Y esa persona va a tener que ser juzgada con el mundo. Y sinceramente, mi amado hermano y hermana, yo no deseo que eso pase para nadie de nosotros. Yo prefiero que usted sea sincero y humilde ahora y que solo vaya ante el trono del Señor y le confiese toda la verdad y que el Señor lo libere y que lo rocíe con su sangre y que le borre todos sus pecados y lo limpie de toda maldad. Ese es mi más grande deseo y esa es mi oración ante Dios cada día, para que no haya necesidad de ser juzgados con el mundo. Eso, hermanos míos, es lo que anhelamos, que cada uno de nosotros llegue a disfrutar lo que es la Santa Cena. Le animo, hermano amado, que ame a Dios, enamórese de Jesús, lea su palabra, ame a los hermanos, ame a su familia, ame aunque no lo amen, perdone aunque nunca lo perdone, haga el bien aunque no le hagan el bien a usted. La palabra dice: venzan al mal con el bien, bendigan aún a los que los maldicen. Hermanos míos, la naturaleza de Jesús debe estar en nosotros y debe estar fluyendo en cada acto que hacemos, sea en nuestros pensamientos, en nuestros deseos, en nuestras palabras, en nuestras acciones. Que la naturaleza de Dios sea implantada en nosotros, esa es la voluntad del Padre. Él quiso y dijo que quiere que la imagen y la semejanza de su Hijo sea implantada en cada uno de nosotros. Que Dios me lo bendiga, hermano mío, y que el Señor sea con usted todos los días de su vida. Participe de la Santa Cena siempre, aunque su alma no quiera. Participe para que no tenga que ser juzgado con el mundo. En el nombre de Jesús. Amén.